Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues hoy iniciamos un nuevo bloque, un nuevo tema que se denomina Ley de Senos y Cosenos. En esta clase vamos a trabajar un poquito de la parte teórica, vamos a hablar también un poquito de la parte práctica y su actividad consiste simplemente en tomar apuntes lo más descriptivos posibles de la que escuchan de la clase, hacer sus figuras con regla bien hechecitas y por ahí les voy a dejar algo con lo que tendrán que complementar lo que copien de la clase. ¿Sale? Bueno, como podrán ver en la imagen tengo dos triángulos. Uno, ustedes ya en clase lo hemos estudiado mucho, es el famoso triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y ya hemos aprendido que este triángulo tiene numerosas herramientas para poder resolver o poder encontrar interrogantes en él, que si lados, que si ángulos. ¿Qué herramientas conocemos? Conocemos el teorema de Pitágoras, ¿sale? El teorema de Pitágoras, y conocemos las famosas razones trigonométricas, coseno, tangente, cotangente, etc. O alguna vez en clase platicamos que el teorema de Pitágoras solamente era aplicable para el triángulo rectángulo. Entonces seguramente por la mente de alguno de ustedes, y si no, pues debe de surgir la duda, ¿qué pasa con los otros triángulos? ¿Qué pasa con los triángulos que no son rectángulos? Y entonces viene a relucir justamente los triángulos que no son rectángulos, que teóricamente se llaman triángulos oblicuángulos. Se llaman así porque sus ángulos no miden 90 grados, pueden ser agudos. Por ejemplo, este triángulo, si lo observamos bien, sus tres ángulos son agudos, alfa, beta y gamma son agudos, o también puedo tener ángulos que sea algún obtuso o que sean agudos y obtusos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando me falta algún dato de un triángulo oblicuángulo? No puedo echar mano de Pitágoras. Pitágoras no lo puedo aplicar a este tipo de triángulo, ¿sale? Por lo tanto, existe algo en matemáticas que se denomina ley de senos y coseno, que vamos a poder utilizar para poder encontrar lados o ángulos de un triángulo oblicuángulo. De manera muy amplia, por ejemplo, tenemos que la ley de senos se expresa de la siguiente manera. Esto que tenemos aquí es la ley de senos y esto que tenemos aquí es la ley de cosenos. Es decir, la ley de senos involucra razones matemáticas. Esto que tengo aquí, que estoy encerrando, se llama razón. Es decir, el cociente de dos cantidades. Es una razón. ¿Qué significa esto? Bueno, me está diciendo que con respecto a este ángulo, a este triángulo oblicuángulo, el lado A, voy a usar diferentes colores. El lado A, este lado que se encuentra aquí, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, ya vieron, aquí está A, y su ángulo opuesto es alfa. Entonces el lado A, sobre el seno de su ángulo opuesto va a ser igual al lado B, que es este, con respecto al seno de su ángulo opuesto, que está aquí. Ya verán, aquí está. Y que también puede ser proporcional al lado C, que está acá, con respecto al seno de su ángulo opuesto. Ok, bueno, entonces
Por ejemplo, si tuviéramos, disculpen mis trazos chuecos, tuviéramos algo así, tuviéramos que este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C, este es el lado H, F y G. ¿Cómo planteo la ley de senos para este triángulo? Bueno, pues empiezo, tienen que elegir alguno de los lados, por ejemplo, si elijo H, elijo un lado, vamos a hacerlo aquí abajo, H es razón con el ángulo opuesto de H es C, aquí está, ángulo opuesto. Entonces H sobre el seno de C, del ángulo C, va a ser igual a F, que es el lado, o sea, los numeradores son lados, sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto? A el seno del ángulo A, y también va a ser proporcional a G, que es el lado. ¿Cuál es su ángulo opuesto? Sobre el seno del ángulo B. ¿Sale? Entonces, esa sería la ley de senos para cualquier triángulo. Ustedes lo pueden plantear. ¿Qué pasa con la ley de cosenos? Bueno, vámonos a la ley de cosenos. Por ejemplo, si tuviéramos este triángulo, vamos a analizarlo primero con este. Ok, por ejemplo, tenemos este triángulo. Tengo el ángulo A, el ángulo C, el ángulo B, el lado, la letra minúscula representa el lado B y el lado C. ¿Cómo planteo la ley de senos? Vean, aquí está al revés, o sea, se puede plantear también al revés el seno y abajo los lados. Por ejemplo, tengo el lado A, aquí está, con su seno del ángulo opuesto, aquí está, con su seno de su ángulo opuesto, el lado B, aquí está, con el seno de su ángulo opuesto, y el lado C con su seno del ángulo opuesto. ¿Ya vieron? Entonces, está sencillo. ¿Qué pasa con la ley de cosenos? Bueno, la ley de cosenos involucra lo siguiente. Puede ser para los tres lados, ya vieron, las letras minúsculas, recuerden que son para los lados, ¿ok? Entonces tenemos, aquí es mayúscula, permítanme corregirlo para que no se hagan. Aquí es A, B y C. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el lado A, o sea, este lado, lo elevas al cuadrado y eso va a ser igual a la suma de los dos lados restantes al cuadrado, B. Vamos a irlo encerrando con colores. Este es el lado. Luego tenemos este con azul, B. Aquí está al cuadrado. Y con rosa el otro lado que sería C al cuadrado. Menos el doble de los dos lados, o sea, del lado C con
el lado B por el coseno del ángulo que está entre los dos lados, que es B y C. ¿Ya vieron? El ángulo que está entre esos dos lados, azul y rosa, es A. Ok, entonces vámonos a tomar esta figura, pero por ejemplo, tomamos el lado A, ¿no? Entonces ahora si quisieran el lado B, este es el lado B, ahora voy a tomar el lado B. Fíjense, el lado B, ¿cuáles son los dos lados que sobraron, que no usé? Pues es A al cuadrado más C al cuadrado, ¿ya vieron? CB es el lado que elegí, A al cuadrado es el otro lado que no consideré, C al cuadrado, menos el doble de los dos lados que no consideré, AC, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. Entonces me voy a A y me voy a C. Estos dos lados forman el ángulo B, entonces el ángulo B. ¿Vieron? Entonces igual, si quieren hacemos o proponemos un triángulo diferente a ese. Ponemos así. Aquí le ponemos el lado M, el lado N. Vamos a ponerlo con minúsculas para que no se hagan bolas. Los lados M, N y P. Ajá. Y los ángulos los vamos a trabajar con A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Entonces, nuevamente, vámonos con colores. Si yo quisiera plantear la ley de coseno para algún lado, quiero M, que es un lado. Entonces digo, ok, M al cuadrado. Ese es el lado que yo elegí. Va a ser igual a la suma de los lados que no consideré al cuadrado. ¿Cuáles son los que no consideré? N al cuadrado más P al cuadrado, ¿sale? Menos el doble de esos dos lados, o sea, 2N y P, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados que no consideré en un principio, que sería, ya vieron, N es este, P es este, ¿qué ángulo forman? C, por el coseno de C. ¿Sale? Entonces, lo que ustedes van a hacer es algo muy sencillo. Lo que yo quiero que ustedes hagan, porque esta es como la parte teórica, es que van a buscar en internet cómo se hace un ejercicio con ley de senos y cómo se hace un ejercicio con ley de cosenos. La siguiente clase voy obviamente a trabajar ejercicios, pero sí me gustaría que una vez que se vio la parte teórica, ahora ustedes se involucren un poquito, solo uno, o sea, busquen ejercicio o ejemplo de aplicación de ley de senos y ejercicio de aplicación de ley de cosenos, lo checan, lo analizan y eso tiene que formar parte de su apunte. Cualquier duda, pues me mandan mensajito.